Bueno, pues aquí estoy de regreso. Como les dije, iba a hacer un video, continuando la serie de videos cortos que iba a hacer. Y bueno, pues este video lo hago para resucitar un problema que ha estado ocurriendo desde 1999. No en sí mismo en internet, sino ocurre incluso desde esto de intercambios culturales y choques de ideologías y pendejadas. Pendejadas en donde se ven inmiscuidas cosas internacionales y sobre todo cosas respecto a Latinoamérica. Y es una creciente rivalidad que ha habido entre muchos habitantes de México, muchos habitantes de Argentina. Y que desde a partir de 2006 con el internet, sobre todo con YouTube y con el Loquendo, y los después en el 2011 con los videoblogs, se acrecentaría mucho peor. Bueno, antes que nada déjenme decirles que la estúpida guerrita ideológica que existe entre México y Argentina es una de las peores estupideces que he visto en cuanto a luchas de poder de países. De gente, obviamente. Solo he visto algo más estúpido en la historia de la humanidad que esto. Bueno, hay muchas cosas que son más estúpidas, pero a la mente solamente me llegan las cruzadas de fines de la Edad Media y la guerra del fútbol entre Honduras y El Salvador que ocurrió entre los 70s y los 80s. Es la único nivel de ahorita que me llega porque como les digo, el ser humano a lo largo de su historia y ahorita lo sigue haciendo, siempre la ha cagado y siempre se ha hecho estupideces. El ser humano al fin de cuentas somos el único animal que al ser inteligentes somos el único animal que también es estúpido, porque los animales por sí mismos son inteligentes pero a cierto grado, pero no al grado como para llegar a una estupidez, a un nivel de estupidez. Y el ser humano es el único animal que es tan listo que se da el derecho de ser estúpido. Y entre esos grados de estupidez encontramos precisamente la lucha entre naciones. Sobre todo entre naciones que son muy similares en muchos aspectos y que están incluso en un mismo espacio geográfico. En este caso se ha incrementado una guerra terrible entre Latinoamérica, guerra ideológica principalmente, entre la gente de Latinoamérica. A diferencia de lo que sucede con México, que aquí nosotros los mexicanos nos decimos de cosas, incluso siendo habitantes incluso de una misma colonia. Si hay un güey que le cae gordo a la colonia, pues es el güey que le van a estar chingando a la madre. Y el mexicano, la mayoría al menos, no se queda callado y puede desde nada más arreglar las cosas hablando tranquilamente o con un chingo de groserías o como lo hacemos aquí normalmente con albures, hasta irnos a rompernos la madre, incluso llegar al extremo estúpido de matarnos. En casi la mayoría de los países de Latinoamérica no pasa eso. La gente principalmente se escuda en figuras públicas o por medio del internet. No digo que en los demás países de Latinoamérica sean más cobardes, sino que no tienen ese instinto guerrero que tiene México. Bueno, ese instinto de resolver las cosas de la manera agresiva y no pasiva o asertiva. Y no es malo, al fin de cuentas pues optan por un buen modo de solucionar los problemas. Nosotros pues México desciende de pueblos guerreros y desciende de un pueblo un poco mediocre que es España y de pueblos guerreros. Y al fin de cuentas el echar relajo, el buscar pleito y demás está en nuestras venas, o sea, es algo natural, es como los lobos, que es natural entre ellos cazar, comer carne. Pero bueno, creo que mi alegoría fue demasiado estúpida, pero fue la única justificación babosa que se me ocurrió. Pero es un decir, o sea, regresando al tema central, la mayoría de la gente por este tipo de cosas, salvo los extremistas de varios países de Latinoamérica, optan mejor por arreglar las cosas de manera tranquila, mediante chistes o cosas así. Sin embargo, la rivalidad que ha existido entre México y Argentina no es nueva. México y Argentina ha sido un país que ha tenido conflictos ideológicos creo que desde que ambos países son independientes. Muchos últimos insurgentes de la independencia de México
mandaron literalmente a la verga a José de San Martín cuando él junto con Simón Bolívar hizo la propuesta de que se unificara Latinoamérica. Y lo pasó lo mismo cuando ellos mismos, o sea, José de San Martín y Simón Bolívar, convocaran a Benito Juárez a hacer esa unificación para derrotar a Estados Unidos y a Europa. Si hubiera accedido Benito Juárez, pues ahorita sería Latinoamérica la unión más poderosa del planeta. Hasta los chinos temblarían de miedo al oír Latinoamérica. Ahorita cualquier país, hasta el país más mierda del mundo, hablando ideológicamente, que en este caso sería Israel, y el país más jodido en cuanto a economía, que parece ser el Burundi o Ghana, que es un país, son países africanos, oye, Latinoamérica, y Latinoamérica es sinónimo de cobardes, de estúpidos y de miedosos. Si hubieras accedido Benito Juárez a eso, al oír Latinoamérica, será sinónimo de poder, hubiera sido sinónimo de poder. Pero pues Benito Juárez le dio el culo a los gringos y ¿qué podíamos esperar? Vamos, Benito Juárez quería vender la mitad de México, y lo único bueno que hicieron los conservadores es evitar que ese cabrón hiciera eso, venderle la mitad de México a Estados Unidos y darles paso libre a la otra mitad para y una base militar para los estadounidenses. Todavía de la humillación de la guerra ficticia, porque fue una guerra ficticia, fue para pagar realmente una apuesta, donde México y Estados Unidos, donde nos quitaron la mitad de nuestro territorio. Todavía este cabrón les iba a vender otra mitad. Se habían pedido el 75% de su territorio. Y desde ahí Argentina ha tenido una mala imagen de México. Cuando fue la Revolución Mexicana, habían algunos países de Latinoamérica y de otras partes del planeta, inclusive Alemania y Rusia, que apoyaron o que estuvieron al tanto de lo que pasaba en México. Pero Argentina completamente se aisló, y eso no lo digo por mentira ni nada. Tal vez a lo mejor algún argentino, pues obviamente saben mejor su historia que yo, me contradiga. Pero al menos recuerdo unas clases de historia que de México que tuve en la preparatoria, nos hicieron ver un video sobre la Revolución Mexicana y el contexto internacional, lo que estaba ocurriendo. Literalmente mostraban, era un video de hecho por argentinos, por historiadores argentinos, mostraban cómo realmente Argentina se aisló de ese conflicto, literalmente. No quiso saber nada de México. Hablaban de México y era precisamente como si estuvieran hablando del infierno, o de algún burdel barato, o de una zona de guerra, así. Nadie quería, ningún argentino quería saber nada de México. Después de la revolución, pues vinieron muchos argentinos. Ya cuando dijeron, se calmó el asunto se calmó este rollo, vinieron y empezaron a poblar México. Y actualmente en la Ciudad de México hay barrios argentinos. Bueno, mucha de esa gente ya es nacionalizada mexicana, pero algunos siguen conservando su estadía como argentinos. Durante los 50, 60 y 70 hubo un gran conflicto, principalmente promovido por los gobiernos de ambos países. Primero por el gobierno de los Perón, que era un gobierno progresista, que estaba en contra del gobierno mediocre del unipartidismo priista de aquí de México, que por su contrario era un gobierno autoritario, totalitarista e imperialista, porque tenía una ideología primitiva del capitalismo, una ideología imperialista. Y por el otro lado, ya después cuando estuvo el dictador en Argentina, no recuerdo el nombre de este cabrón, contra las ideas progresistas que estaban dando cuando ya estaban creando partidos de izquierda y cosas así, porque los únicos partidos de oposición del PRI eran de derecha, como el PAN o el PAN, que actualmente todavía existe el PAN. Y desde ahí, precisamente por ese choque ideológico entre presidentes, también hubo un desprecio tanto de México con Argentina como Argentina para con México. Argentina tenía mucho, no recelo ni nada, porque realmente ningún país tiene que envidiarse del otro, sino que tenían como cierto desprecio, rechazo al mexicano. Y pasaba aquí en México lo mismo. De hecho, el mexicano siempre ha sido, cuando le conviene, bueno, la mayoría de los mexicanos, cerrado con el extranjero, pero cuando le conviene es abierto, pero también escoge qué tipo de extranjero. Por la desgracia siempre son los extranjeros que no deberían ser españoles, gringos, ingleses, franceses, cuando deberían ser latinoamericanos, japoneses o rusos, por ejemplo. Y pues en sí misma Argentina tenía broncas con casi todos los países de Sudamérica,
Y esto está visto durante toda su historia, que solamente te hablaban guerras contra países de su propia tierra y contra España e Inglaterra también. Eh, y pues a México, que en teoría era un país neutral, un país pacifista, a la mayoría de la gente pues no le gustaba eso. Y empezaron a tener una imagen de Argentina muy beliciosa, muy agresiva. Y ahora llegan los 90s. Ya no existe ni capitalismo ni comunismo porque todo se colapsó en una sola pendejada llamada neoliberalismo. Y ahora la cuestión era quién tenía un mayor desarrollo económico y un mayor desarrollo cultural. Y pues va a sonar mal, pero al fin de cuentas ahí México sí tiene la ventaja. México es la segunda potencia de Latinoamérica y la segunda potencia de todo el tercer mundo. De hecho se le considera a México ya un país del primer mundo junto con Brasil. Sin embargo, eso no significa que tengamos una condición de vida mejor que la de Argentina, porque Argentina tiene un IDH un poco más alto que el de México. Eso significa que la economía, entre comillas, se reparte de manera más eficaz y proporcional en Argentina que en México. Pero sin embargo, también Argentina tiene sus problemas, así como México tiene sus problemas. Pero a nivel económico neto, México tiene un mayor Producto Interno Bruto, una mayor producción y tanto de importación como de exportación de recursos y materias primas y de manufacturas. Y al fin de cuentas ha tenido una mayor relevancia a nivel mundial, en muchos aspectos, culturales, científicos, sociológicos, históricos. Y Argentina sí tiene también, pero al fin de cuentas, cuando hablan de Latinoamérica, los países que más resaltan son Brasil y México. Y Colombia, pero más que nada Colombia porque es un país que ha tenido muchos problemas. Y Argentina, pues sí se habla de ellos, pero se habla más que nada como algo turístico, porque Argentina siempre ha sido un atractivo turístico, bueno, a partir de los 90. Entonces, ambos países realmente, o sea, a nivel político están equilibrados, o sea, no hay peligro de guerra, a eso voy. Pero si hacemos comparaciones, tanto Argentina gana muchas cosas en México como México le gana muchas cosas a Argentina. México tiene un mayor y más poderoso ejército, Argentina tiene una mejor organización armada, por ejemplo. México tiene la más variada y la mejor gastronomía del planeta. Argentina tiene la mejor carne del planeta. En teoría, porque les diré que Monterrey tiene carnes muy deliciosas. ¿Qué más? Argentina es más grande que México en territorio y tiene un pedazo de la Antártida, que muchos países matarían por tener un pedazo de la Antártida. Dirán, pues es un témpano de hielo, bueno, un continente de hielo, ¿qué puedes encontrar ahí más que pingüinitos? Pues es una gran reserva ecológica y al mismo tiempo de recursos. Hay grandes yacimientos de uranio en la Antártida. Y aunque ahorita por lineamientos internacionales y por ONGs que se están preocupando por el medio ambiente no se puede explotar, va a llegar un momento que cuando empiece esa inversión térmica y antes de que vuelva a congelarse el mundo en una nueva edad de hielo o se empiece a derretir de nuevo los hielos, va a quedar libre un poco la Antártida y van a poderse aprovechar todos los recursos y al final de cuentas a los gobiernos les va a valer madre los animalitos y las plantas que iban ahí. Van a saquear, porque al fin de cuentas el humano es bueno para eso. Bueno, no el humano, los políticos, bueno, la élite que controla todo esto, es buena para eso, saquear. Solo saben hacer eso. Y pues Argentina tiene un gran trozo de ese pastel llamado Antártida. Pero México tiene una mayor producción en recursos en casi todo tipo, y debido a que tiene mayor cantidad de ecosistemas y un mayor relieve y una mejor distribución de su propio espacio. México tiene más personas que Argentina, pero Argentina las personas tienen un índice de vida mejor. O sea, les doy estos contrastes. O sea, no un país tiene y al mismo tiempo no tiene que envidiarse del otro. Y sin embargo, pues obviamente no faltan pendejos, como siempre hay pendejos en todos lados, sea aquí, sea en el planeta Marte, sea donde sea, siempre hay pendejos. Y pues buscan banalidades tan absurdas, algo ya que llamamos pseudonacionalismo y también nacionalismo extremo, para hacer comparaciones pendejas. Lo principal es el fútbol, cierto. Argentina tiene 2 copas mundiales, creo, y México pues solamente una vez llegó a semifinal y 2 veces a cuartos de final y siempre ha quedado en octavos. Pero pues el fútbol no recuerdo que el fútbol sea desde cuándo haya sido relevante para el desarrollo de una nación.
Ningún deporte lo ha sido. Los deportes se hicieron para entretenerse y para generar y ganar dinero, pero dentro del mismo deporte. O sea, al fin de cuentas no benefician al país. Nunca se hicieron para dar un desarrollo económico. El fútbol es el peor argumento que se puede tener. Y muchos se van con eso. Bueno, en el caso de Argentina. Y a partir de 2006 empezaron a atacar a México. Primero con lo de fútbol, con Maradona, con Messi, bla 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 bla. Y luego se empezaron a meter cosas más a fondo y empezaron a tocar el orgullo de los mexicanos, sacando todos los problemas que tiene México. Sí, México tiene problemas y muchísimos. Y sé que mi país, o sea México, después de Israel, China y Estados Unidos, es el país más odiado del mundo. El más querido políticamente hablando en cuanto a relaciones internacionales, pero en cuanto a la gente es el cuarto país más odiado del mundo. Y no es por en sí mismo por el mexicano, sino por toda la bola de pendejos mexicanos que andan chingando a la madre, por la política que hay aquí en México, bueno, los presidentes y el gabinete presidencial en general, todos los políticos mexicanos, y por los niveles descarados de pobreza. En México se encuentran los lugares más pobres del mundo, mucho más pobres que los países más pobres del planeta. Y por las condiciones que, a pesar de que México es un país megadiverso, tiene unas condiciones ambientales de la chingada, precisamente por una explotación desmedida, sobre todo de transnacionales que no son mexicanas. Y por el pequeño pero importante detalle de que somos el vecino más cercano y con el que tiene mayor relación Estados Unidos. Y siempre ha quedado el ejemplo que país cercano o aliado de Estados Unidos es el país enemigo. Y de hecho por eso es que para la mayoría de los países del mundo, sobre todo para Latinoamérica, en su lista de los hijos del diablo, por llamarlo así, están en primer lugar Estados Unidos, luego Inglaterra, luego Canadá. De hecho no se toma en cuenta porque Canadá realmente tiene relevancia política. Luego Israel y al final México. Es más, hay un dicho muy famoso que no recuerdo si hizo un mexicano o le hizo algún latinoamericano a otro país, que dice: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y es cierto, estamos cerca del país imperialista más destructivo de la historia y el más hijo de puta, y donde vive la gente más pinche lavada del cerebro del mundo. Pero no podemos hacer nada. O sea, ellos por malas jugadas del destino existen, por desgracia. Quizá tal vez si nunca hubieran llegado los colonos británicos, hubieran muerto y los buenos indios de Norteamérica no los hubieran ayudado, tal vez Estados Unidos existiría y sería una gran red de territorios independientes de distintas tribus indígenas. Pero pues la historia se escribió de una manera no beneficiosa y al fin de cuentas existe Estados Unidos. Por eso siempre pequeño hecho todo el mundo odia a México, por ser el vecino de Estados Unidos, por la bola de pendejos que llega a ver en México y por problemas que ni siquiera ellos les competen. Hasta donde yo sé no hay cárteles mexicanos del narcotráfico, por ejemplo, porque sacan mucho como problemática para chingar la madre a estos güeyes, que hayan hecho algo a otro país, que no sea Colombia aparte. Nunca he oído que los Zetas o los del Golfo hayan matado a palestinos o a ruandeses o a croatas o a, no sé, lituanos, por ejemplo. Nunca he escuchado que los de la antorcha campesina hayan masacrado peruanos o vietnamitas, por ejemplo. Casi todos los problemas que tiene México pues se quedan en México realmente. El narcotráfico, que es el que lo sacan mucho, más que nada pasa pero a nivel solamente de comercialización. Es decir, el problema que competiría a otros países, la droga que se vende, no tanto los cárteles. Porque los cárteles al fin de cuentas se quedan aquí en México. O sea, el problema es aquí en México. Las redes internacionales de trata de personas y de estafadores, muchas no son mexicanas, son francesas, alemanas, multinacionales, porque esas pinches redes son multinacionales de varios países del centro de Europa, rusas, chinas, japonesas, gringas, italianas. Solo sé de 2 que 3 redes internacionales de trata de personas y de tráfico de armas y de animales en peligro de extinción que son mexicanas, y ya las 3 en teoría fueron abatidas por cárteles del narco. No, o sea, ni siquiera el mismo ejército las abatió porque no tenían conocimiento de eso.
Este, vamos, o sea, son problemas que a ellos no les ha afectado en nada. En cambio, muchas cosas que han pasado en Argentina sí han afectado en el mundo. Y pues obviamente el mexicano ignorante pues no los va a sacar a flote porque no sabe qué rollo. Yo de hecho desconozco, solo sé que sí han pasado cosas en Argentina que nos han afectado incluso a nosotros. Pero pues no lo usamos porque realmente, bueno, yo al menos como buen mexicano, me considero buen mexicano, yo no busco bronca con ningún país. Sí, he dicho anteriormente que sí odio a ciertos países, pero no en sí a la gente, porque al fin de cuentas conmigo, el ser humano es estúpido y al mismo tiempo inteligente, sino por los propios gobiernos que los controlan. Me molesta que vaya mucho lavado de cerebro y las acciones. Por ejemplo, por todo lo que representa Estados Unidos, odia a Estados Unidos. Por todo lo que representa China, odia a China. No su pasado, porque tuvieron un gran legado de 3000 años de progreso durante sus grandes dinastías, todo ese pedo. Pero el actual sí es un asco. Israel por lo que hace con Palestina y porque realmente los judíos siempre han sido unas moscas muertas. Que son los únicos países que odio. Pero por ejemplo, por color de piel, por que sea mejor o peor que otro país, o no, eso me hacen tonterías. Segundo lugar, como les digo, económicamente hablando estaremos bien, pero socialmente hablando estamos igual. O sea, todos los países de Latinoamérica, socialmente hablando, estamos igual. Hay una gran cantidad de estúpidos, o una gran cantidad de gente ignorante, una gran cantidad de gente con miedo. Hay muy pocas personas con una mente abierta. Entonces estas guerras, esto se me hace una estupidez, la verdad. Por eso lo digo, tengo amigos argentinos y me han dicho que sí hay argentinos que quieren mucho a la gente de México. Al país, pues solo los que han venido aquí. Pero realmente el odio también que viene hacia México son de personas que viven en las zonas más pobres de Argentina, que con trabajos tienen acceso a internet. Por ejemplo, si una persona de algún pueblo jodido de aquí de México odiara, por ejemplo, a alguien que vive en Río de Janeiro, es lo mismo. Es como, o sea, son gente de Campirana de Argentina que odia gente citadina de México. Es una tontería, porque estás envidiando algo que tu país tiene, pero que tú no puedes conseguir dentro de tu